Día con día, la cantidad de información genética que descubrimos es impresionante, crece y crece sin parar. Entonces, ¿cómo le hacen los científicos para no perderse en ese mar de datos? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, las bibliotecas digitales que se usan para ordenar el código de la vida. Y para que nos demos una idea de la magnitud de este reto, hay que pensar en lo nuevo que es todo esto. O sea, la genómica a gran escala es súper reciente. El primer genoma de una bacteria se secuenció en 1995. 1995. Y el genoma humano completo apenas en 2013. Estamos hablando de un campo que prácticamente de la nada explotó. Y miren, cuando digo que explotó, no estoy exagerando para nada. Lo que estamos viendo en esta gráfica es un crecimiento, casi vertical, exponencial. La cantidad de secuencias de ADN que se guardan cada año simplemente se ha disparado. Es literalmente una avalancha de información. Y claro, esto nos trae a la pregunta del millón. Si se tiene un océano de información, ¿cómo se hace para navegarlo? ¿Cómo se encuentra lo que se busca? ¿Cómo se le da orden a todo este caos de datos para que tenga sentido? Pues bueno, la respuesta es una herramienta clave, la base de datos genómica. Pensemos en ella como una biblioteca digital, pero gigante y ultra organizada. No es solo un lugar donde se guarda el texto crudo del ADN, no. También guarda algo así como notas al margen, que son las que le dan todo el significado. Y esas notas al margen son, de hecho, la clave de todo. Se llaman anotaciones. Son las que agarran esa cadena larguísima de letras, A, T, C, G, y la convierten en algo con sentido. Son como pequeñas etiquetas que dicen, ojo, aquí empieza un gen, o esto de aquí es el código para una proteína. Sin esas anotaciones, la secuencia de ADN sería como un libro en un idioma que nadie entiende. Ok, perfecto. Para que esto quede más claro, vamos a meternos de lleno en un ejemplo real, uno de los más importantes que existen. Hablemos de GenBank. Ahora, la primera vez que uno ve un registro de GenBank, la reacción suele ser... ¿Qué es esto? Parece un muro de texto, lleno de códigos, de jerga. La verdad, sí, puede intimidar bastante. Pero tranquilidad. Aunque no lo parezca, todo tiene una estructura y una lógica muy claras. Para entenderlo mejor, vamos a dividirlo en tres partes. Primero está el encabezado. Pensemos en él como la portada del libro. Nos dice el quién, qué y dónde. Luego vienen las características, que son como el mapa del tesoro dentro de la secuencia. Y por último tenemos el origen, que ya es el código genético en bruto. A ver, vamos con el encabezado. Esa primera línea, la que dice LOSCUS, es como un resumen ejecutivo. Ahí mismo nos dice su ID único, B50105. Nos dice qué tan largo es, 1976 pares de bases. Nos dice que es ADN, que es lineal, que pertenece a los primates, esos PRI y hasta la fecha de la última actualización. Toda esa información clave de un solo vistazo. Ok, ahora vamos a la parte de características, que les decía que es como el mapa. Esa línea que dice CDS, eso significa secuencia codificante. Básicamente, nos está señalando exactamente qué pedazos del gen se van a convertir en una proteína. Y fíjense en esa palabra, join, que significa unir. Nos indica que hay que juntar varios pedacitos. ¿Por qué? Porque en organismos como nosotros, los genes no son continuos, están como en partes. Este mapa es el que nos dice cómo armar el rompecabezas. Y por último, la tercera parte, el origen. Y sí, esto es justo lo que uno se imagina cuando piensa en datos genéticos. Es la secuencia pura y dura, ese chorro de letras A, T, C y G que forman el ADN. Esos numeritos que ven al principio de cada renglón son solo para no perder la cuenta, nada más. Ojo, aquí viene un punto súper importante sobre GenBank. No es como una enciclopedia donde todo está verificado por expertos. Pensemos más bien en GenBank como un gran archivo público. El personal sí hace algunos chequeos básicos, pero no se pone a confirmar si la biología de lo que se subió es 100% correcta. La responsabilidad es de quien lo mandó, del científico o el laboratorio que hizo el descubrimiento. Y claro, esto nos lleva a una situación. Si GenBank es un archivo donde puede haber varias versiones del mismo gen, algunas viejas o hasta con errores, entonces, ¿cuál es la buena? ¿A dónde va un investigador cuando necesita la secuencia de referencia, la versión estándar de oro, revisada y confiable? Bueno, para eso existe otra base de datos, se llama RefSeq, que literalmente significa secuencia de referencia. Y como su nombre lo indica, su trabajo es muy diferente al de GenBank. Esta tabla lo deja clarísimo.
Por un lado, GenBank es el archivo público no curado donde la comunidad científica puede mandar sus datos. Por el otro, RefSeq es la colección curada revisada por personal experto. En GenBank te puedes encontrar un montón de registros para el mismo gen. En RefSeq, no. Ahí buscan tener un único registro de referencia, la versión oficial, digamos, y la van actualizando conforme la ciencia avanza. Ok, hasta ahora hemos hablado de GenBank y RefSeq, pero hay que hacer un zoom out, porque la historia es mucho más grande. GenBank es una pieza de un rompecabezas global. Ese rompecabezas se llama INSDC. Básicamente son 3 socios gigantes. GenBank en Estados Unidos, otra base de datos en Europa y otra en Japón. Y lo más increíble, que intercambian datos todos los días. Si un científico en Japón sube una secuencia, al día siguiente ya está disponible para alguien en Estados Unidos o Europa. Es una colaboración total. Y justo aquí estamos viendo las páginas de estos socios internacionales. Es la prueba visual de que la ciencia hoy en día no tiene fronteras. Se trata de colaborar, de compartir, porque al final ese es el motor del descubrimiento. Pero bueno, hemos hablado muchísimo de ADN, de secuencias, pero la biblioteca de la vida es mucho más que solo eso. Hay todo un universo de otros datos biológicos que también necesitan ser organizados. Un ejemplo perfecto es el PDB, o el Banco de Datos de Proteínas. A ver, si el ADN es el manual de instrucciones, las proteínas son las máquinas que hacen todo el trabajo en nuestras células. Y esta base de datos no guarda su secuencia, no, guarda su forma en 3D. Y esto es importantísimo, porque entender la forma de una proteína es clave para saber cómo funciona y, por ejemplo, para diseñar medicamentos que interactúen con ella. Entonces, al final, de eso se trata todo esto. Estas bases de datos no son solo bodegas de información, para nada. Son herramientas vivas, dinámicas, que le permiten a la comunidad científica mundial hacer preguntas que antes eran imposibles. Con toda esta biblioteca de la vida al alcance de la mano, tan bien organizada, la única pregunta que queda es, ¿qué maravilla vamos a descubrir mañana?